Primeras encuestas del año y además por partida doble. Tenemos encuestas de las elecciones generales y encuestas de las próximas elecciones europeas. O sea que doble de contenido, buena manera de empezar el año. Y ojo porque tanto PP y Vox como Podemos de momento tendrían motivos para estar contentos. Lo primero de todo, recordarte que me puedes seguir en mis redes sociales personales. Estos días estoy menos activo por aquí por YouTube porque estoy de plenos exámenes, así que bueno, te dejo mi Twitter personal por si quieres ver ahí cómo me va la vida. En este caso, la encuesta que ha salido esta semana, a principios de semana, es de Sociométrica, que si bien es verdad que la hace encargada para el diario El Español, que no es sospechoso de ser muy progresista y de ser muy de izquierdas, hay que intentar que no por el hecho de que sea del Español quitarle valor y quitarle mérito a la propia encuesta, porque he de decir, y esto es verdad y esto es comprobable, como en los últimos rankings que se hacen y que por ejemplo Electomanía hace de las diferentes encuestadoras, ¿no? En función de cómo aciertan, de las últimas elecciones, cómo han ido afinando y demás. Sociométrica es a día de hoy la encuestadora con mejor puntuación y que más se acerca a los resultados de las últimas elecciones. Por tanto, ojo, Sociométrica es mucho más fiable que por ejemplo el CIS ahora mismo. Pero como siempre, cada uno es libre de creerse o no las encuestas, de interpretarlas como quiera, y aquí simplemente vamos a comentarlas y interpretarlas. Las conclusiones las sacas tú mismo. En primer lugar tenemos esa previsión de escaños y de porcentaje de voto para las elecciones europeas. Es muy interesante porque además es una de las encuestas que ya pregunta por Podemos separado de Sumar, ya no pregunta por Podemos dentro de Sumar, por tanto es más interesante, ¿no?, ver si finalmente conseguirían entrar, conseguirían esos diputados en las elecciones europeas, que son más fáciles de conseguir que en unas hipotéticas elecciones generales. La noticia dice que el PP ganaría las elecciones europeas con casi 9 puntos de ventaja sobre el PSOE, y en este caso Podemos conseguiría 2 escaños, que son bastantes. El hecho de que el PP gane las elecciones europeas no es novedad, ¿no? Es un poco, va de acorde a los porcentajes y a la intención de voto que se maneja ahora en las elecciones generales, por tanto no es tan raro. Y para el PP es una subida muy grande porque ganaría 11 escaños con respecto a las elecciones europeas pasadas de 2019. Claro, ganar 11 escaños es muchísimo, pero hay que tener en cuenta que en 2019 Ciudadanos tenía 8 diputados que va a absorber ahora mismo directamente el PP ante la no representación que previsiblemente obtendrá Ciudadanos. De momento a Ciudadanos, si bien se va a presentar, y ya se habló, ¿no?, de cómo iban a intentar aprovechar igual que Podemos las elecciones europeas para remontar, para volver a conseguir algo de representación, de momento parece que no es suficiente para Ciudadanos. En el caso de Vox hay un crecimiento bastante considerable, ¿no? Pasa de los 4 a los 7 escaños, que no está nada mal, y en intención de voto casi que duplica, pasa de un 6% a un 11%. En el caso del PSOE, la bajada con respecto a 2019 no es tan grande, ¿no? O sea, ahora mismo tendría 19 eurodiputados, que son 2 menos que los que tuvo en 2019, y en el caso de Sumar y Podemos, aquí sí que hay cosas interesantes que comentar, ¿no? Podemos en las pasadas elecciones de 2019, las europeas, consiguió un total de 6 representantes. Pues bien, ahora mismo la suma entre Sumar y Podemos daría un total de 7, o sea, habrían ganado espacio, y esto es bastante raro teniendo en cuenta de que desde 2019 el espacio a la izquierda del PSOE representado por Podemos y ahora por Sumar ha ido menguando y ha ido bajando, y de hecho las previsiones en las generales sigue siendo a la baja. Por tanto, es raro, ¿no?, que ahora de repente esta suma entre Sumar y Podemos de 7 escaños cuando en 2019 tuvieron 6. Fijaos que esta encuesta, algunos pensarán que puede estar sesgada a la derecha y que es del Español y que no hay que darle fiabilidad, ¿no? Pero el hecho de que se le den 2 escaños a Podemos es muchísimo y muy significativo, ¿no? Yo te puedo asegurar que cualquier dirigente o persona de dentro de la estructura de Podemos, a día de hoy, te firma 100% tener 2 escaños. O sea, creo que sería el mejor resultado por encima de las expectativas que podría conseguir Podemos para esas elecciones europeas ahora mismo, ¿no? Luego, obviamente, pueden pasar cosas, puede cambiar los meses, pero ahora mismo 2 escaños es, yo creo que mucho más de lo que esperan cualquiera de Podemos, ¿no? Yo creo que igual el objetivo realista o lo que los datos te hacen pensar es que conseguirán un escaño, ¿no? Ese escaño que será seguramente el de Irene Montero, ¿no? Si lo deciden las bases finalmente en las primarias, y que será así, efectivamente, pero 2 escaños me parece muchísimo. Y es muy interesante, ¿no? Porque ya comentábamos hace meses que el objetivo de Podemos, aparte de conseguir representación, es también ganar peso con respecto a Sumar, ¿no? Estas últimas elecciones generales, cuando Podemos aún estaba dentro de Sumar, le correspondían un total de 5 diputados de los 31 de Sumar. Es decir, Podemos tenía un 16% de la representación del total de Sumar, tenían 5 de 31 escaños. Si se diera así este reparto de escaños en las elecciones europeas, querría decir que Podemos tendría 2 de los 7 escaños que tiene la suma de los 2 partidos, y esto es bastante más que un 16%. En este caso estaríamos hablando del 28% de la representación de la suma de estos 2 partidos. Por tanto, a Podemos le vendría muy bien sacar estos 2 escaños para coger y decirle a Sumar: mira,
tenemos más peso con respecto a vosotros del que nos disteis en las elecciones generales. Por tanto, si queréis o si queremos ambos volver a juntarnos en algún momento, vamos a querer tener más representación y vamos a querer tener más peso del que teníamos entonces. ¿Por qué? Pues porque tengo un resultado, tengo unos escaños objetivos y comprobables que demuestran mi peso con respecto a ti. Por tanto, a Podemos le vendría muy bien esos 2 escaños, ¿no? En el caso de las elecciones generales, pues tampoco hay mucha novedad, ¿no? Vuelve a salir esa suma de PP y de Vox por la mínima. Es un poco la tendencia que llevamos viendo los últimos 2 meses, ¿no? Y poca novedad, es que se puede resumir en lo de siempre. El bipartidismo se refuerza, el PSOE cae ligeramente, pero tampoco le llega a afectar mucho la amnistía. Tanto Sumar como Vox sí que se ven perjudicados y sí que están por debajo de los 30 escaños. En las peores encuestas para Sumar y para Vox les sitúan por debajo del 10% en intención de voto, lo cual es ya una cifra peligrosa que te puede hacer pasar de 30 a 20 escaños. Las horquillas de escaños conforme bajas del 10% de voto se amplían más, pero hay que tener en cuenta, y esto sí que es raro e no sé si curioso, pero en este caso en la encuesta de las elecciones generales Sociométrica ha preguntado por Sumar y por Podemos como si fueran en el mismo partido, no ha diferenciado entre votantes de Sumar y de Podemos, lo cual, claro, ¿hasta qué punto es representativo estos resultados o estos escaños de Sumar, teniendo en cuenta que se le estás añadiendo un porcentaje de votantes de Podemos que, como hemos visto en las europeas, no votarían a Sumar? Entonces, además, obviando el hecho de que evidentemente en unas elecciones europeas y en unas generales se votan diferentes, son elecciones de diferente orden, la gente no le da la misma importancia y no suele siempre votar lo mismo, me parece extraño que en el caso de las elecciones generales Sumar le den un 10,8%, que más o menos en la línea de lo que le estaban dando últimamente, pero en la de las elecciones europeas a la suma de Podemos y Sumar le estaban dando más de un 12%. Entonces, hay una diferencia ahí de un 10, un 15% por arriba de voto en las europeas que me hace pensar que o bien están sobreestimando a la suma de Sumar y Podemos en las europeas, o bien los están infravalorando en las generales. Entonces yo creo que es más la primera opción, pero bueno, me parecía curioso, ¿no?, esa comparación. Interesante también el tema de Junts. Sociométrica le da 8 diputados a Junts en caso de que se celebraran hoy las elecciones, que son 3 más que Esquerra Republicana, ¿no? Y esto de cara a unas elecciones catalanas que hipotéticamente y seguramente serán este año, es muy importante, porque si se traslada ese mensaje o esa dinámica de Junts, partido fortalecido y partido ganador de estas negociaciones, y de Esquerra Republicana un poco como partido perdedor y que ha salido mal parado, pues se puede trasladar seguramente al resultado de esas elecciones catalanas. Por tanto, interesante también. Me ha parecido también curioso, ¿no?, cómo Sociométrica recogía esa valoración que se hace de los diferentes líderes de cada partido. Y es muy interesante, ¿no?, porque a pesar de que, como siempre, todos los líderes suspenden, todos los líderes tienen menos de un 5, en una nota del 1 al 10, la líder mejor valorada es Yolanda Díaz, seguida de Pedro Sánchez. Es curioso porque tanto Yolanda Díaz como Pedro Sánchez han mejorado su valoración del 1 al 10 con respecto al barómetro pasado. O sea, han mejorado su valoración, sin embargo, en lo que se refiere a escaños e intención de voto, han ido cayendo. Que es un poco lo contrario que lo que le pasa a Feijóo y a Abascal. Empeoran su valoración, pero sin embargo mejoran en intención de voto y en escaños. Por tanto, no sé si esto servirá de consuelo a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez. Yo creo que ellos preferirían ser mucho peor valorados y que las encuestas te den 15 escaños más, 20 escaños más. Pero no, es muy interesante, ¿no?, de cómo a veces a mí me da la sensación, y no sé si estos datos lo reafirman o lo refuerzan, de que el PSOE y Sumar se están resintiendo, están perdiendo, además de por la amnistía, por otros factores, pero que la derecha no está convenciendo. Los líderes de la derecha, sobre todo Feijóo, ahora mismo que es el líder del PP, no consigue convencer al electorado de derechas. Entonces, sí se está desinflando el PSOE y Sumar, pero tampoco está sabiendo aprovechar tanto Feijóo como Vox ese empujón y ese tirón que te podría dar precisamente el hecho de haber aprobado una amnistía, de que estés gobernando de manera inestable, de que a lo mejor te tumben ahora los decretos anticrisis. Entonces, la valoración de los líderes de la derecha pone un poco en duda los actuales líderes de tanto PP como de Vox. En cualquier caso, lo dicho, primeras encuestas del año, como hemos visto metodológicamente, es raro que se haya preguntado por Podemos y por Sumar juntos, no hay mucha novedad, pero bueno, me apetecía comentarlo porque también ha salido esta novedad que es la encuesta de las elecciones europeas. Estos días van a salir también seguramente encuestas de las elecciones gallegas, que son también muy interesantes y que este año vamos a comentarlas, así que seguramente cuando salgan pues tendréis otro vídeo hablando del caso gallego. Así que nada, quiero que me dejes en los comentarios qué te ha parecido, ¿no?, qué te parecen estos resultados de cara a las elecciones europeas, si crees que puede variar un poco el voto y sobre todo cómo crees que puede evolucionar la intención de voto de estos partidos de cara a los próximos meses. Así que nada, esto ha sido todo. Acuérdate de dejar un like y de suscribirte si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo.